Bienvenido nuevamente a este hermoso programa. Es un tiempo de bendición para nosotros. En esta tarde quiero bendecir tu vida y quiero declarar sobre de ella que esta palabra que hoy se hable es de mucha bendición para ti. Es un gusto que estés con nosotros. Quédate, por favor. Gracias, un saludo muy especialmente de todo Justicia y Amor de nuestra congregación, que estamos bajo la cobertura o bajo el liderazgo de nuestra pastora Isabel Gómez, a la cual le mandamos un cordial saludo. Asimismo, recordarte que este es un mensaje de palabra de fe y de gracia. Amén. Hace 2 años iniciamos este ministerio, pasadito de 2 años, y Dios estableció una visión en nuestra pastora. Le dijo que tenía que instituirnos como hijos de Dios, recordarnos que somos hijos de Dios. Ese recordar que somos hijos de Dios tiene que ser a través de su palabra, de la palabra de Dios, por medio de la justicia y del amor. Por eso nos llamamos justicia y amor. Amén. Hoy vamos a seguir con la secuencia de lo que te hemos estado hablando, y te hemos estado hablando de la fe. En el 1 y en el 2 estamos hablando del accionar de la fe, y hoy vamos a hablar del padre de la fe, que es Abraham. Dios trató su corazón, y esas cosas importantes vamos a estar hablando, porque también Dios va a tratar tu corazón. Amén. Para eso vamos a ir primeramente al libro de Marcos 1:14, y dice la palabra de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba anunciando, Él estaba hablando, todo el tiempo estaba comunicando: ¡hey! El reino de Dios está con nosotros. ¡Hey! El reino de Dios ya está. Él no vino a buscarte un lugar en el cielo, Él vino a traer el reino de los cielos a tu vida, para que tú desde tu casa, desde tu hogar, de donde tú estés experimentando las cosas del reino. Te hemos explicado, para entender, o el lenguaje del reino se llama fe. No te puedes mover de otra manera, porque si no te mueves por medio de la fe, entiéndelo, donde tú estés, si es el ministerio en tu casa, como padre de familia, te vas a cansar si lo haces en tus fuerzas. Tienes que hacerlo por medio de la fe, y te hemos enseñado que esa fe no es tuya, es la fe de Dios, porque aún tu fe es limitada, y la fe de Dios no tiene límites. Amén. Por lo tanto, vamos a seguir estableciendo en el libro de Mateos 11:12, dice la palabra de Dios que Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento, y nos explica y dice la palabra de Dios: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Pero ¿quiénes son los que arrebatan de ese reino? Y los violentos lo arrebatan. Los valientes, los violentos. Y tú eres una persona violenta, en el buen sentido, que arrebata de las cosas del cielo. Dice la palabra de Dios que si por el dedo de Dios, está hablando Jesús, echa fuera demonios, es porque el reino de Dios está aquí. El reino de Dios es un sistema. Lucas 11:20, y dice la palabra de Dios: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Amén. Entonces el reino de Dios no es un lugar allá en el cielo, es un sistema que se estableció aquí en la tierra. Te dije en Marcos 1:14 que Jesús estaba hablando y diciendo: el reino de los cielos ha llegado, para que tú te muevas en este nuevo sistema, ya no te muevas en el sistema del mundo. ¿Por qué? Porque el sistema del mundo se mueve de acuerdo a la carne, o de acuerdo a lo que tú escuchas y a lo que tú ves, a tus sentidos, y estás operando de acuerdo. Y la forma o el antónimo de fe se llama incredulidad. El mundo todo el tiempo te está alimentando de incredulidad. Te está hablando de sus problemas para que tú no creas. Te está hablando de sus situaciones para que tú no creas. Te está hablando de lo que está aconteciendo y de lo que está sucediendo para que tú no estés creyendo. Pero tú ya no te mueves de acuerdo a lo que estás viendo. Pero tú me podrás decir: yo ya estoy en la palabra y aún tengo algunas dudas. No te preocupes. Se trata de que Dios trate con tu corazón, y para eso vamos a hablar al Padre de la fe. Hemos oído de Abraham y vamos a ir al libro de Génesis 12:1 para ver cómo Dios lo tomó y lo empezó a engrandecer. Pero escucha, cuando lo tomó, apenas en él iniciaba la promesa que Dios había establecido, que él iba a ser padre de mucha muchedumbre. Tuvieron que pasar más de 20 años para que él viera la promesa. Y aún así,
Dios siguió tratando con su corazón hasta fortalecerlo y probar su fe. Y cuando Dios probó su fe, dijo, este es de los míos, este es de los valientes que arrebatan, este es de los que he establecido. Y Él es un ejemplo de lo que tenemos que, o de lo que la fe tiene que trabajar en nosotros. Y dice el libro de Génesis 12:1, y dice la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré. Amén. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Y serás qué? Bendición. Si nosotros venimos de la línea espiritual genética de Abraham, por lo tanto nosotros somos esa bendición. Tú eres bendición para que nunca te estés lamentando. Mira, para más o menos enfocar en el mismo sentido, el día de ayer o el día de antier tuvimos una entrevista aquí mismo en el canal de Cosmo Red, y le hicieron una pregunta muy bonita a la pastora Judith, a mi esposa. Le dijeron, en cuanto al perdón, ¿qué es más fácil, perdonar o perdonarse? Y él en forma sabia contestó que a veces somos más benevolentes en el perdonar a nuestros semejantes, pero a veces somos más drásticos en perdonarnos a nosotros mismos. Tú tienes que entender que tú no eres lo que tú piensas de ti. Tú tienes que entender que tú eres lo que Dios dice de ti. Y Dios dice que tú eres bendición. Y como bendición tú eres luz. Y como luz tú no puedes estar abajo de la mesa. Tenemos que estar arriba de la mesa aluzando. Que todos tenemos que estar todo el tiempo proclamando el reino de Dios. Mas sin embargo ahí mismo en Génesis 13:14 nos sigue confirmando, y Dios le establece una visión. Y dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás. No lo tienes que tomar como para Abraham, tú lo tienes que tomar para ti. Dios te dice, alza tus ojos. La fe de Dios no tiene límites, te tienes que agarrar de la fe de Dios para que haga proezas en tu vida. Porque muchas veces uno es el tapón de las bendiciones de Dios. ¿Cuál es tu medida de tu fe? Te pregunto. No es una pregunta capciosa, la idea es que no contestes, la idea es que escuches. ¿Cuál es la medida de tu fe? Lo que tú estás hablando. Abraham, más adelantito vamos a ver en Génesis 15, que Abraham dudaba aún de él mismo y dijo, ¿cómo voy a ser heredero y voy a ser padre de mucha gente si solamente tengo mi ayudante, el que anda conmigo? No puedo tener hijos. Y Dios le dijo, hey, cree en lo que yo te estoy diciendo. Él estaba tratando su corazón, Dios estaba tratando su corazón, por lo tanto estaba tratando su fe. Pero deja que termine para seguirte explicando. Ahí donde estás, bonita. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur, Amén. Y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Somos herederos de esas promesas. Tú eres heredero. Vamos a ir al libro de Gálatas 3:6 y vamos a volver a regresar a Génesis para que te siga confirmando aún el Nuevo Testamento las mismas palabras que le dijo Dios a Abraham. Y dice Génesis 3:6 en adelante. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Porque le creyó a Dios. Yo te puedo preguntar, ¿crees en Dios? Todo el mundo me va a contestar, sí, sí creo en Dios. Pero la pregunta hermosa o la que a Dios le interesa es, ¿le crees a Dios? Si le crees a Dios, tienes que creer que Dios tiene grandes cosas para ti. Aún si no las estás viendo, se trata de la fe. No se trata de que tú veas. Porque si tú las estás viendo, pues no es fe. Se trata de las cosas que tú no estás viendo. Ahora, a diferencia o para no relacionarnos con un buen mensaje positivo o el positivismo, no te estamos hablando de que pienses positivamente, sino de que tomes promesas de Dios y las establezcas en tu vida. ¿Entendemos? Seguimos y sigue diciendo. Sabed por tanto que a los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Y quién es de fe? Todos. Es la única forma en que nos podemos mover en las cosas del cielo. Y sigue diciendo. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Amén. dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti Abraham, serán benditas todas las naciones, de la tierra. Entonces tú te podrás decir, pero ¿es en el pueblo judío o es en Abraham? Vamos a
tocar ese punto muy rápido, pero espero que quede bien establecido en tu vida. Ahí mismo el último versículo del 3, creo que es el 29, y dice la palabra de Dios: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén, eres heredero de todas las cosas. Pero si todavía no te ha quedado claro, no te preocupes. Vamos a ir a una analogía, la va a leer rápidamente, ahí mismo en Gálatas 4, vamos a empezar desde el 22 en adelante, 26, para entender esa alegoría de los dos hijos, el hijo de la promesa y el hijo de la esclava. Y vamos a ver cómo el pueblo judío sigue siendo el hijo de la esclava, aquel que está en el Sinaí, pero nosotros somos los hijos espirituales, los verdaderos judíos. Amén. No es el tema, pero solamente para que quede bien establecido. Y dice la palabra de Dios: decidme lo que queréis, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre según por la promesa. Lo cual es una alegoría. Así es. Pues estas mujeres son los dos pactos. Los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, que es el Antiguo Testamento, el cual da hijos para esclavitud. Así es. Todavía te siguen hablando del pecado, todavía te siguen hablando de estar en esclavitud. Y un esclavo nunca va a tener una mentalidad de libertad. Porque dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, es libre. Para libertinaje no, esas cosas no te las puedo yo explicar porque no me corresponde. Nos corresponde trasladarte la palabra de Dios, y la palabra te va a decir la diferencia entre libertinaje y libertad, para que tú seas libre de situaciones económicas, seas libre de enfermedad, seas libre de situaciones de angustia, seas libre de un buen matrimonio. Esa es la libertad a la que Dios te ha llamado. Y sigue diciendo: porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. La que se encuentra ahorita, la física. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Así es. Mas la Jerusalén de arriba, amén, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Es qué? Es libre. Y dice: porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Amén. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Amén. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Amén. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? ¿Nacido según quién? Según la carne. No, según el Espíritu. Según el Espíritu. Nosotros nacimos según el Espíritu. Ese es el punto nada más que te quería aclarar. Regresamos a Génesis 13:14 y nos sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Cómo le dijo Dios a Abraham? Alza tus ojos al cielo y ve todo lo que tengo para ti, para que tú no tengas limitaciones y no pongas limitaciones en tu vida. Ya lo hemos leído, pero nos lo sigue confirmando. Y dice la palabra de Dios: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur, y amén, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Amén. Por eso dice la palabra de Dios ahí en el libro de Filipenses, que nosotros ya no somos de este mundo, y Jesús te lo decía: tú ya no eres de este mundo, ahora tu ciudadanía es celestial. Ahora somos celestiales, por lo tanto nos tenemos que mover en las cosas celestiales. Ahí mismo Génesis 15:1, para que nos siga confirmando. Primeramente 15:5, bonita, y regresamos ahorita al 1, y dice la palabra de Dios: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Es Dios con Abraham. Si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Le dijo: cuenta las estrellas. ¿Ves aquella estrella? Bueno, aquellas estrellas son Judith y Fabricio. Los quiero para que trasladen mi mensaje a las naciones, y ellos hablarán por mí, y yo no los defraudaré. Y 1000 caerán a su diestra y 10,000 a su siniestra, pero a ellos nadie los tocará. Ningún arma forjada se levantará contra ellos, porque yo soy su galardón, y mi galardón es sumamente grande. Así como habla de nosotros, lo mismo habla de ti.
Tú eres lo que la palabra de Dios dice que eres. Y tú tienes que hablar lo que la palabra de Dios dice que hables. Vamos a entender todo el contexto ahí mismo, 15:1. Y dice la palabra de Dios. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Es Dios actuando en tu vida. No es el mensaje, es Dios. Es la palabra de Dios que va a trabajar en tu corazón, y no nada más en tu corazón, sino que te va a exaltar. Y aquel que se humilla, que deja que Dios lo trabaje, dice la misma palabra de Dios que será exaltado. Tú no tienes que hacer completamente nada. Tú lo único que tienes que hacer es creer en el sacrificio de Jesús. Creer y creerle a Dios. Y Él hará grandes cosas en tu vida. En tu vida. Ahí Dios estaba tratando su corazón, porque todavía Él no había visto la promesa. Nos lo va a confirmar ahorita. Y dice la palabra de Dios. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Amén. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo, nacido en mi casa. ¿Y qué le dijo Dios? Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Amén. Y lo llevó fuera y le dijo: Alza. Mira ahora los cielos. Así es. Y cuenta las estrellas, y las puedes contar. Dice en el libro de Colosenses 3:1 que tú tienes que poner los ojos en las cosas celestiales, ya no en los de la tierra. Si pones los ojos en las cosas de la tierra, te vas a desilusionar, aún en el hombre. Y cuando la palabra refiere que no ponga los ojos en el hombre, no está refiriendo a tu exterior, o sea, a tus amigos, o a tu pastor, o a tu papá, o a tu mamá. Está hablando de ti mismo, que no confíes en ti mismo, sino tienes que confiar en el Dios que da todas las cosas, que dio a su Hijo Jesús. ¿Cómo no te va a dar con Él todas las cosas? En Él es donde tenemos que estar confiando, porque nosotros somos hijos de la promesa, pero por haber creído en Abraham, en Isaac y en Jacob, que son nuestros patriarcas, por haber creído en ellos, dice la palabra de Dios, que ellos son ejemplo de lo que nosotros estamos haciendo. Por lo tanto, vamos a seguirnos fortaleciendo, vamos a ver cómo Dios probó el corazón de nuestro padre Abraham. Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas, Amén, que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo qué? Que probó Dios a Abraham. El término probar en hebreo, que se incrusta en esa parte de Génesis 22:1, no significa que lo estaba tentando o que Dios estaba dudando. Al revés, significa que Dios lo estaba probando porque Dios sabía lo que ya había trabajado en su corazón. Él estaba garantizando lo que Él ya había formado en su corazón. Cuando tú haces, te voy a poner un ejemplo. Si tú haces tú formas una bicicleta o haces algo, cuando tú pruebas eso es que vas a probar que sí sirve. Es lo mismo que Dios estaba probando con Abraham. Y por eso dice que probó Abraham a Dios. Y vamos a ver cuál fue el resultado de haberlo probado. Y sigue diciendo. Y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Y qué hizo Abraham? Claro que sí. ¿Por qué dijo Abraham que sí? Porque sabía que nunca lo iba a matar. Porque sabía que Dios nada más estaba probando su fe. Y lo que Abraham estaba haciendo era diciéndole: yo creo en tu palabra y te creo, mi Dios. Por eso sigue diciendo ahí mismo en el 4. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho. ¿Y quién? Y yo y el muchacho. ¿Qué va a pasar? Iremos. Y luego. Y adoraremos. ¿Y luego qué va a pasar? Y volveremos. Sabía que iban a volver.
Abraham estaba todo el tiempo confiado. No crean que estaba Abraham trabajando su carne. Él estaba trabajando su corazón, su fe, no su carne. Si hubiera trabajado en su carne, Señor, ahí voy a entregarte a mi hijo para que tú lo resucites. No es cierto. Abraham ya sabía que no lo iba a matar. Por eso Abraham sabía que Dios iba a preparar un holocausto para el sacrificio y no iba a ser su hijo. Abraham ya sabía que iba a regresar, por eso nos sigue leyendo y confirmando y sigue diciendo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Amén. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Y qué dijo Abraham? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero. Amén. Nunca iba a ser el hijo. Nunca, para que Dios nunca te va a poner que pongas en sacrificio algo que tú no puedas soportar. Amén. Porque Dios siempre va a tener cuidado de ti. Lo que estaba probando era su fe, de que aún le estaba creyendo. Y Abraham todo el tiempo le estuvo creyendo. Entonces, si tú sigues leyendo, pues te vas a corroborar que en el momento dado le dijo: no lo hagas, le dijo un ángel: no lo hagas porque hemos creído en tus palabras. Y Dios proveyó como Dios había establecido. Y si Dios te dice que va a ser tu proveedor, tú tienes que entender que es Dios tu proveedor. ¿Cómo lo va a hacer? Eso sí no lo sé, pero lo que sí te puedo confirmar es de que Dios te va a proveer, que Dios va a buscar la manera de que su promesa llegue a tu vida. Último versículo, Romanos 4:16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia. ¿Es por qué? Es por fe. Para que sea por gracia. Por el regalo de Dios. Si no es por fe, no va a ser por gracia. Si tú quieres buscar una promesa o un favor de Dios de acuerdo a tu conducta, a tu comportamiento, a tu carne, te vas a cansar. Y no te estoy invitando a que te portes mal, porque la palabra de Dios en cuanto a la gracia supera cualquier expectativa de moralidad. Es amor el que va a trabajar en tu corazón, entiéndelo. Es amor. Y cuando tú entiendes de la gracia y del amor de Dios, el amor no te produce hacer cosas malas. Eso te produce la ley, no el amor. La ley produce ira, y donde hay ira, pues hay pecado. Pero la gracia no te produce cosas negativas. La gracia nunca te va a producir robarle a tu hermano. La gracia nunca te va a producir desear la mujer de tu hermano. La gracia te va a producir amor en tu corazón, para que tú seas el ejemplo de gracia delante de todos. Por eso dice la palabra de Dios que Dios te da gracia delante de los hombres. Y cuando tú llegues delante de alguien, lo que va a estar viendo es el favor de Dios. Amén. Y sigue diciendo: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda tu descendencia. Amén. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Así es, el esos cual somos nosotros. Es Padre de todos nosotros. Amén. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes. Amén. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. ¿Da qué? Da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Eso es fe. Ver las cosas que no son como si ya son. Ver una promesa que no es como si ya fuera. Por eso es importante pedirle a Dios, claro que sí, pero después de que tú hayas establecido esa promesa, tienes que decir: gracias, Señor, porque tú has establecido esa promesa en mi vida. Gracias, Señor, te doy porque tú has establecido esa promesa en mi vida. Gracias te doy porque tú has establecido grandes promesas en mi vida. Pues gloria a Dios por esta palabra. Es una palabra de transformación. Amén. En la vida del que le cree. Dice su palabra que el perfecto amor echa fuera de nosotros todo el temor. Así es. Hay palabras que corrompen, hay palabras heredadas de nuestra familia que corrompen. ¿Qué sería lo contrario a la fe? La incredulidad. Si Dios te ha hablado una promesa a tu vida en cuestión de tus hijos y ha dicho que tus hijos son obedientes, amén, tú no digas pues ojalá. Esa es una verdadera palabra corrompida. Tú tienes que dar por sentada cada cosa que Dios dice de ti. Así es. Si Dios te ha dicho que tú eres salvo, que Él ha perdonado todas tus
tu vida pasada, tus errores, tus equivocaciones, tú lo tienes que creer y te tienes que mover en las cosas que Dios dice de ti. Dice que tú eres santo, que tú eres apartado para Él, que Él te ha dado juntamente con su Hijo Jesús no solamente tu vida eterna, no solamente tu salvación, no solamente ha traído el reino de Dios para que tú lo disfrutes aquí. Y sabemos que en el reino de Dios no hay tristeza, dice su palabra, que no hay tristeza, no hay amargura, no hay lágrimas. Lo que se experimenta en el cielo es completamente amor y paz. Eso es lo que Dios ha traído para tu casa, para tu vida, para tu familia. Tú no tienes que decir, ay, pues cuando me muera, dice la palabra, el Padre de la fe, debemos creer esperanza contra esperanza. No podemos tener una esperanza de muerte. Cuando me muera yo voy a heredar aquello. No tengas una esperanza de muerte. Entiende que que Jesús unió un pedazo, trajo de allá a tu vida y lo tienes que creer. Dice su palabra que el hombre con su temor, dice, cae en lazo. Pero también la palabra dice lo siguiente, que Él nos ha librado, nos ha sacado nuestro pie del lazo del cazador para que nosotros no caigamos, para que no estemos esclavos, para que no estemos atados. Amén. Habla de que tú no debes tener temor de malas noticias. Yo no debo tener temor de recibir malas noticias. Mis hijos adolescentes están creciendo, se van a la calle, les va a pasar esto, les va a pasar aquello. Tú no puedes estar operando en el temor. Tienes que saber que hay un ejército de ángeles preparado, que hay vallado, que tú puedes declararles un cerco de ángeles, un vallado de protección, que la sangre de Cristo es muy poderosa para librar a mis hijos, para librar a mi marido, para librar mi empresa. Lo creo. Lo debes creer y eso es lo que va a agradar a Dios. ¿Qué más dice acerca del temor? Dice que no te ha dado un espíritu de cobardía, que te ha dado un espíritu de poder y de amor y de dominio propio. No puedes ser una persona viviendo en Cristo toda temerosa, una persona escuchando la noticia y creyendo que le va a acontecer todo aquello malo. Porque el temor es contrario a la fe. Es contrario y te produce lo mismo. Hemos hablado de Job y hemos visto todas las cosas maravillosas que Job tenía, pero tenía un problema, era un hombre temeroso, pero no ese temor reverente que debe de ser, un temor, era una fe torcida y le aconteció, dice, me aconteció lo que temía. Tú no puedes estar hablando eso, dice su palabra, que mi corazón está confiado en Él, que Él es mi justicia, que no puedo temer lo que me pueda hacer el hombre. Hoy en día tú puedes levantar el teléfono cuando suena y son extorsiones y son secuestros y escuchas mil cosas. Y eso, el mundo tiene esa voz. Aún el teléfono dentro de tu casa puede estar trayendo una mala noticia, pero su palabra dice que tú no debes temer lo que te pueda hacer el hombre. Que Dios tiene control de ti, de tu casa, de tu familia. Tu corazón está en Dios confiado. Tú tienes que estar meditando en estas cosas buenas, declarando la palabra en voz audible. Aún tu mente se tiene que alinear a lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Entonces tienes que dormir, dice la palabra, no debes de tener temor, ¿sí? Ni por la noche ni por el día. Tú puedes caminar confiadamente porque así dice la palabra. Aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque ahí está Dios siempre para cubrirme con sus alas, para levantarme. Así dice Dios de mí. Y es para extender la gracia. Así es. Entonces yo te invito, de verdad, si tú estás pasando por una situación de angustia ahora mismo, que tú la deseches de ti. Yo declaro sobre tu vida que tú eres una persona valiente, violenta, para arrebatar esta bendición para tu vida. Tú puedes ahora mismo con el poder que Dios te da, porque tienes el Espíritu Santo. Es un espíritu de poder, de dominio propio de las situaciones. A ver, en este momento ordeno que se aclare esta situación, que Dios prevalezca su justicia en mi vida sobre esta situación. Y yo no sé cómo va a suceder, pero yo a Él le creo. Yo levanto, tengo mi mirada sobre lo alto, no sobre las cosas de la tierra. Yo pienso en cosas celestiales y no en cosas terrenales, para que yo pueda alcanzar las cosas celestiales. Amén. Yo te bendigo
Y, confesión de y fe. te invito para que tú, si nunca lo has hecho, si esta es la primera vez que estás escuchando palabra y estás pasando por una situación de angustia, de temor, de terror, te han dado una mala noticia, este es el momento que te tomes del único de quien vendrá tu salvación, ¿sí? Tu salvación proviene de un suficiente, de mi Dios. Señor Jesucristo, Amén. ¿sí? De nuestro Padre, que a través de su Hijo nos ha mandado a esta tierra un pedazo del cielo. Repite conmigo, por favor. Señor Jesús, Señor Jesús, yo creo en ti. yo creo en ti. Caminaste en esta tierra como lo he Caminaste caminado en esta tierra, yo. Señor. Conociste toda tristeza, toda Así es, mi traición y Dios. todo dolor. Yo, Señor Jesús, no puedo estar sin ti. Yo te Amén. necesito como mi Salvador. Creo que tú pagaste en una cruz por lo que yo debía pagar. Señor Así es. Jesús, yo creo que tú resucitaste de los muertos, Así es. que eres un Dios vivo y de Amén. vivos, y que esa vida tú me la has regalado a mí. Señor Jesús, entra en mi corazón, te abro mi corazón, díselo en voz audible y dile: reina en mi vida, te entrego todas las áreas de mi vida y haz conmigo como Lo tú creemos. desees. Amén. Lo Te creemos. bendecimos. Amén. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.